Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho. ¿Cómo es posible que en el mundo digital unas pocas empresas, pensemos en Google, en Amazon, cómo es que se vuelven tan dominantes que parecen, no sé, una fuerza de la naturaleza? Es una gran pregunta. Y para responderla tenemos un conjunto de análisis bastante densos que proponen algo sorprendente. No es suerte, es matemática. Matemática. Específicamente un concepto llamado la ley de potencias. Exacto. Y la misión de hoy es desentrañar si este éxito, este dominio tan descomunal, es una anomalía, un golpe de suerte, o si, como sugieren las fuentes, es el resultado casi inevitable de un sistema. Un sistema que está diseñado para concentrar el poder. Totalmente. Vamos a explorar la matemática que hay detrás, los mecanismos que lo impulsan y, claro, lo que significa para el resto de nosotros. Para la competencia y para la economía en general. Perfecto. Pues arranquemos con una observación simple. En muchos mercados digitales da la sensación de que un solo jugador se lleva casi todo el pastel. Sí, las búsquedas, el comercio electrónico, las redes sociales. La lista sigue y sigue. Y la pregunta que plantean nuestras fuentes es, ¿esto es un patrón? Y si lo es, se puede predecir. Y la tesis central es que sí, y que sigue esta distribución de ley de potencias. Que para que nos suene a clase de física, podemos aterrizarlo con un concepto que a muchos les sonará más. El principio de Pareto, ¿no? El principio de Pareto o la famosa regla del 80-20. Claro, la regla del 80-20. Que el 20% de tus esfuerzos te da el 80% de tus resultados. O que el 20% de los clientes genera el 80% de los ingresos. Y en el contexto de un marketplace como Amazon, las fuentes lo llaman la ley de potencias del marketplace. Un puñado de vendedores, quizás menos del 20%, se lleva la gran mayoría de las ventas. O sea que lo que parece una simple regla de negocio En realidad es la manifestación de una ley matemática mucho más profunda. es la punta del iceberg. Y vale la pena detenernos un segundo en qué hace tan especial a una distribución de ley de potencias. A ver, La mayoría estamos familiarizados con la curva de campana, la distribución normal. Si medimos la altura de la población, por ejemplo, la mayoría de la gente está cerca del promedio, y es extremadamente raro encontrar a alguien que mida 3 metros. claro, los extremos son casi imposibles. Hay un límite físico. Exacto. Pero la ley de potencias describe fenómenos donde los extremos no solo son posibles, sino mucho más probables de lo que nuestra intuición nos dice. Ah, entiendo. Tienen lo que los matemáticos llaman colas pesadas o fat tails. Si en lugar de altura graficamos la riqueza, las colas de la distribución, o sea, los extremos, son mucho más pesadas. Porque sí existen personas con fortunas miles de veces más grandes que el promedio. Justo. Y en el mundo empresarial, estas colas pesadas son las que permiten la existencia de gigantes como Apple o Microsoft. Empresas que son órdenes de magnitud más grandes que la empresa promedio. O sea, las colas pesadas son el espacio matemático donde viven estos monstruos corporativos. Exacto, es un universo estadístico diferente. Fascinante. Y tienen otra propiedad increíble que las fuentes destacan, la ausencia de escala o scale invariance. Eso suena complejo. Suena, pero la analogía que usan es brillante. Es como mirar la costa de un país en un mapa. El patrón dentado, fractal, que ves desde el espacio, es muy similar al patrón que ves si te paras en la playa y miras un tramo de 10 metros. ¡Qué buena imagen! La regla de fondo no cambia con la escala. No cambia. Y aplicado a las empresas, significa que la relación matemática entre la empresa número 1 y la número 2 podría ser la misma que la que existe entre la empresa 100 y la 101. Es un patrón que se repite y se repite. Lo que sugiere que hay una única fuerza, un mecanismo fundamental en juego. Y hay un caso extremo de esto, ¿no? Sí, que se menciona de pasada, pero es alucinante. La ley de Sif. Es una ley de potencias con un exponente específico y describe con una precisión escalofriante la distribución del tamaño de las ciudades, o en este caso de las empresas en Estados Unidos. A ver, ¿cómo funciona? El tamaño de la segunda empresa es la mitad de la primera. La tercera es un tercio, y así sucesivamente. Eso es increíblemente ordenado para algo que parece tan caótico como la economía. Entonces, si todo esto no es aleatorio, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cuál es el motor que crea estas distribuciones tan desiguales? Esa es la pregunta clave. El punto de partida, digamos la hipótesis nula, sería lo que se conoce como la ley de Hibrat. ¿Ok? Esta ley propone algo muy simple,
que el crecimiento de una empresa es un evento aleatorio, como tirar una moneda al aire, y que no depende de su tamaño actual. Si eso fuera cierto, ¿qué veríamos? Pues con el tiempo, la distribución del tamaño de las empresas se parecería a una log normal, que es parecida a la curva de campana pero un poco sesgada. Habría empresas grandes y pequeñas, pero no estos gigantes desproporcionados. Pero la realidad parece contradecir esa idea por completo. Por completo. La realidad es que los datos cuentan una historia muy diferente. Las fuentes citan un estudio sobre empresas manufactureras en España, Ajá. que muestra claramente que la ley de Gibrat no se cumple. El crecimiento no es un paseo aleatorio. Hay algo más. Hay algo más. Un mecanismo oculto que está dando forma al mercado. Y ese mecanismo es el verdadero corazón de todo el análisis, ¿cierto? Sin duda. El concepto que lo explica todo es la adhesión preferencial, o preferential attachment. Suena técnico, pero la idea de fondo es muy intuitiva. Es una idea que todos hemos experimentado. Los ricos se hacen más ricos. O el éxito atrae más éxito. Es fascinante porque se siente tan humano. Confiamos en el restaurante que tiene una larga fila, escuchamos la canción que ya está en el top de las listas. Leemos el libro que ya es un bestseller. Pareciera que estamos programados para esto. Es un sesgo cognitivo muy potente. Y en términos de mercado, la adhesión preferencial significa que la probabilidad de que un nuevo recurso, ya sea un cliente, un proveedor, un ingeniero talentoso, se conecte a un nodo de la red. Es directamente proporcional a las conexiones que ese nodo ya tiene. Claro. Un nuevo cliente en una ciudad es más propenso a usar Uber, que ya tiene miles de conductores, Que una app nueva que tiene solo 3. y ese pequeño empujón inicial se convierte en una bola de nieve, Una bola de nieve que crece de forma no lineal. explosiva. ¡Wow! Los modelos matemáticos que incorporan esta simple regla, como los procesos de Joule, demuestran algo increíble. El resultado final, inevitablemente, es una distribución de ley de potencias. No es una posibilidad, es una consecuencia matemática. Exacto. Es una consecuencia de ese mecanismo de adhesión preferencial. Y ahí es donde las plataformas digitales entran en juego. Su modelo de negocio parece diseñado a propósito para esto. Son máquinas perfectas para ser un motor de adhesión preferencial. Pensemos en cualquier marketplace. Crean un bucle de retroalimentación positiva. Una plataforma como Amazon, que conecta eficientemente a compradores y vendedores, Genera una buena experiencia. y más compradoras satisfechas atraen a más vendedores que quieren estar donde están los clientes. Y más y mejores vendedores, con más productos y mejores precios. Atraen a todavía más compradores. Es un círculo virtuoso para el líder del mercado, Y a eso se le suma, bueno, el famoso efecto de red. que es como el turbo de este motor. A ver, ¿por qué? Porque el valor de la plataforma para cada persona aumenta a medida que más gente se une. Facebook no tenía valor cuando solo lo usaba Mark Zuckerberg y sus amigos. Claro. Su valor explotó cuando miles de millones de personas se unieron, Y este efecto no solo multiplica la ventaja del que va ganando. sino que crea una barrera de entrada casi infranqueable. ¿Cómo compites contra una red social donde ya están todos tus amigos y familiares? Es casi imposible. Es muy, muy difícil. Entonces, si este mecanismo de adhesión preferencial es tan potente, me pregunto si hay alguna forma de medirlo, de ponerle un número a qué tan fuerte es ese efecto en un mercado. La hay. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente práctico y muy interesante. La métrica clave para cuantificar este nivel de concentración es el exponente de Pareto. El exponente de Pareto se representa con la letra griega Z, ¿verdad? Zeta. Esa misma. De acuerdo, ¿un número? ¿Y cómo lo interpretamos? Si yo fuera una reguladora, ¿quisiera que fuera alto o bajo? Aquí viene la parte contraintuitiva. Un exponente de Pareto más bajo significa una mayor desigualdad. ¿Más bajo es más desigualdad? Sí, y una mayor concentración. Es al revés de lo que uno esperaría. Ok. Un valor de Z bajo indica una de esas colas pesadas de las que hablábamos, muy larga y muy gorda, donde unos poquísimos actores acumulan una porción gigantesca de los recursos. Entendido. Entonces, si soy la CEO de la plataforma dominante, mi objetivo secreto es tener el exponente de Pareto más bajo posible. Exacto. Pero si soy una reguladora que busca competencia, quiero un número alto. Has dado en el clavo. Y las fuentes nos dan una tabla con ejemplos para que esto no sea tan abstracto. A ver, cuéntame. La distribución de la riqueza entre individuos, que es muy desigual, tiene un exponente psi de aproximadamente 1.5. Ok.
1.5, muy desigual. Los ingresos, que son un poco menos desiguales, suelen tener un sí entre 1.5 y 3.0. Un poco más alto, menos concentrado. Pero el dato más impactante es el del tamaño de las empresas en EEUS, que sigue la ley de SIF. Su exponente se acerca a 1.0. 1.0. Eso es, concentración máxima casi. Es lo más cercano a una concentración máxima teórica. Es el escenario de el ganador se lo lleva todo. La tabla también tenía un dato muy revelador sobre las empresas exportadoras, me acuerdo. Sí, que las empresas que exportan, que suelen ser las más productivas y competitivas, tienen un exponente sí aún más bajo que las que solo operan en su mercado local. O sea que la globalización acelera este efecto. Actúa como un acelerador de la adhesión preferencial. Permite que los mejores del mundo concentren aún más el éxito a escala planetaria. Lo que nos lleva a una conclusión muy, muy potente. El objetivo estratégico de una plataforma dominante no es simplemente crecer. En términos matemáticos, su objetivo es reducir activamente su exponente de Pareto. Sí, es diseñar su producto, sus algoritmos, su modelo de negocio. Para acercar ese cita lo más posible a uno, y así maximizar su dominio. No es algo que les pasa, es algo que construyen activamente. Es la cuantificación de su estrategia de dominio. Es ingeniería de mercados, básicamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿y qué? ¿Qué significa para la economía, para la sociedad, que nuestros mercados más dinámicos se organicen de esta manera? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo de leyes de potencia? Destaca dos consecuencias enormes. Y bueno, ninguna es particularmente positiva. La primera es la fragilidad sistémica. ¿A qué se refieren con eso? ¿Fragilidad? Pensemos en una economía normal, con miles de pequeñas empresas. La estadística nos dice, a través del teorema del límite central, que si una de esas empresas quiebra, bueno, es una tragedia para sus dueños y empleados. Pero el sistema en su conjunto apenas lo nota. Exacto. Los shocks se promedian y se anulan. El sistema es robusto. Usemos una analogía. Si hay miles de panaderías en un país y una cierra, no nos quedamos sin pan. Justo. Ese es el teorema del límite central en acción. Pero en una economía que sigue una ley de potencias, rige una versión diferente y mucho más peligrosa de ese teorema. El llamado TLC de Levy. Correcto. En este mundo, un shock que afecte a uno de los gigantes de la cola pesada no se diluye. Empresa tiene un problema, de repente nadie tiene pan. Has capturado la esencia perfectamente. Ese es el peligro. El sistema se vuelve extremadamente sensible a lo que les ocurra a un puñado de actores dominantes. Es lo que las fuentes llaman la paradoja de la resiliencia. ¿Sí? Que la red es muy resistente a fallos aleatorios en los nodos pequeños. Si un vendedor desconocido de Amazon cierra, no pasa nada. Pero la red es catastróficamente vulnerable a un fallo en los hubs centrales. lo hemos visto. Cuando Amazon Web Services tiene una caída, medio Internet deja de funcionar. Esa es la fragilidad. ¿Se puede sentir? Una fragilidad que pagamos a cambio de la eficiencia de tener estos grandes centros. Y la segunda consecuencia apunta directamente a la regulación, ¿verdad? Directamente. Porque si se demuestra que un mercado opera bajo una ley de potencias, eso es la evidencia cuantitativa de que la competencia, en el sentido tradicional, ha fracasado. O sea, el mercado por sí solo no se va a corregir. No. De hecho, su propia dinámica interna va a aumentar la concentración. Es una señal de alarma para las autoridades. Y de hecho proponen usar el exponente de Pareto como una especie de termómetro de monopolio. Sería una herramienta increíblemente poderosa. Imagina que los reguladores pudieran monitorear el exponente cita de un mercado en tiempo real. Si ven que empieza a caer peligrosamente y acercarse a uno, Es una bandera roja gigante. Una señal para actuar antes de que el mercado esté completamente capturado. lo cual nos lleva a una de las ideas más fascinantes del análisis. Si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Y proponen algo que llaman la log normalización del mercado. Suena a trabalenguas. Un poco, sí. Pero la idea es brillante. Si el problema, la ley de potencias, es causado por el mecanismo de adhesión preferencial, entonces la solución regulatoria no debería ser solo castigar al ganador. Sino romper ese mecanismo. Exacto. El objetivo es rediseñar las reglas del juego para que el crecimiento vuelva a ser más aleatorio. Y menos dependiente del tamaño actual. Justo. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué tipo de medidas?
Pues forzando medidas como la portabilidad de datos ¿Que puedas llevarte tu historial de una plataforma a otra sin fricción? o la interoperabilidad, que diferentes servicios puedan comunicarse entre sí. Entiendo. Estas medidas rompen los bucles de retroalimentación. Si te puedes llevar tus datos y tus contactos de una red social a otra, el efecto de red del líder se debilita. Se ataca la causa raíz, no solo el síntoma. Se busca que la distribución del éxito se parezca más a una log normal, con más dispersión, donde las empresas pequeñas e innovadoras tengan una oportunidad real de crecer. En resumen, después de todo este viaje, partimos de una observación casi trivial. Algunas empresas son enormes. Y hemos descubierto que detrás no hay suerte, sino una consecuencia matemática de un modelo de negocio. Un modelo que crea y explota deliberadamente los bucles de adhesión preferencial. ¿La ley de potencias no es la causa entonces? No es la fotografía del resultado. El motor que lo impulsa todo es la adhesión preferencial. Magnificada por los efectos de red que las plataformas digitales han optimizado hasta la perfección. Su dominio no es un accidente. Es la creación intencional de un sistema que canaliza el crecimiento hacia los que ya son grandes. ¿Y el exponente de Pareto, el Z? Es la métrica fría y objetiva que nos dice cuán dominantes han llegado a ser. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. Si la ley de potencias describe tan bien cómo se concentra el poder en los mercados, ¿qué otros sistemas en nuestra vida siguen esta misma lógica? La popularidad en redes sociales, la difusión de ideas, incluso las carreras científicas. ¿Siguen esta misma lógica implacable de el ganador se lo lleva casi todo, no? Parece que sí. Y si es así, ¿qué significa eso para la diversidad, para la innovación y la resiliencia de todos esos sistemas?